yo soy mucho de analogías. Entonces, de hecho, empiezo la charla de DevOps hablando de Freezer, ¿no? Freezer, creo que lo conocemos todos, o nuestra infancia nos permitió conocerlo, que nuestro enemigo es Freeze, el Freeze. Y DevOps se encarga o el DevOps bien aplicado se encarga de eliminar el Freeze. Hoy los usuarios ya no se permiten lentitud en los aplicativos, ya no se permiten los clásicos errores, inténtalo más tarde, ¿no? Estamos compitiendo contra ellos, entonces de pronto nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nos lleva a ser una aplicación robusta. Yo creo que una de las áreas de oportunidad más importantes es encontrar esos casos de negocio que puedan autofinanciar los esfuerzos en términos de inteligencia artificial. Anteriormente, para pasar de telefonía alámbrica a telefonía celular pasaron muchos años. Hoy en día la verdad es que esas brechas se están quebrando. En una ciudad tan grande como esta, yo creo que prácticamente es darle esa seriedad, aprovechar el momentum que muchos están teniendo, que van a renovar, que van a hacer upgrade de sus sistemas. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, hoy tengo el gusto, el placer de estar con un experto, un arquitecto de soluciones de Axity, Francisco Javier Rodríguez. Usted acaba de llegar a Bogotá, Colombia. Bienvenido a Revista C-Level, bienvenido por supuesto a nuestro país, a nuestra ciudad. ¿Cómo se encuentra? Pues bastante contento, la verdad es que me ha agradado muchísimo la ciudad. Estuve en Medellín y luego venimos para acá y la verdad es que súper contento con la comida, con el café sobre todo, entonces maravilloso. Buen café, buen muy almuerzo. Buen café, buen muy almuerzo. Buen café, buen almuerzo. Las arepas me encantan, ayer probé una de rellena de huevo y maravilloso. Una buena solución, ¿no? Una para muy lo que buena pide solución. el organismo. Exactamente. Cuando hablamos de soluciones, muchas veces los ciudadanos no vemos lo que hay detrás de una solución, ¿no? La arquitectura que hay detrás, el pensamiento, el desarrollo de lo que ustedes hacen. Usted como arquitecto de soluciones en 2024, ¿percibe alguna tendencia frente al hecho de establecer una arquitectura de datos y tal vez migrarla hacia algún área que está buscando el mercado? Sí, yo creo que hoy nos enfrentamos mucho a temas de cambió la manera de hacer las cosas desde hace, ¿qué será? 5 o 6 años. Yo creo que se ha venido acelerando muchísimo el tema como construimos las aplicaciones. Hoy en día nos enfrentamos mucho a los jóvenes, utilizan aplicaciones que les permite comunicarse con gente al otro lado del mundo en segundos. Entonces, hoy los usuarios ya no se permiten lentitud en los aplicativos, ya no se permiten los clásicos errores, inténtalo más tarde, ¿no? Estamos compitiendo contra ellos, entonces de pronto nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nos lleva a ser una aplicación robusta, porque hay que controlar mucho el tema de los costos, pero también hay que ofrecer soluciones muy robustas a nuestros clientes porque sus usuarios están acostumbrados a lo que dije al inicio. Entonces, es clave para nosotros fomentar mucho el reuso, no arrancar las soluciones de cero, nosotros invertirle muchísimo, y así lo hacemos, invertirle muchísimo a ya construir bloques que podamos utilizar con clientes y que los clientes no tengan que pagar por soluciones desde cero. Entonces ese es un reto importantísimo hoy. Francisco, ayer estábamos hablando con algunos Shark Tank en Colombia y decían, bueno, uno de los hechos claves para comprar un negocio, un emprendimiento, es que tenga como una estructura bien establecida para analizar los datos, que los datos estén, mejor dicho, configurados para un fin determinado. ¿Cómo perciben este tema de tener una base de datos limpia y digamos dispuesta para cualquier uso? Sí, hay una cosa que es el ciclo ODA, ¿no? Que prácticamente lo que hace es, los aplicativos ya no necesariamente tienen que partir únicamente de lo que a una persona se le ocurrió. Creo que es indispensable que todas las aplicaciones cuenten con todos los datos que la aplicación genera, absolutamente todos los datos posibles que la aplicación genera, ubicación, lo que hacen, cómo interactúan con los aplicativos, y que los evolutivos partan de esto. Entonces, como dices, es indispensable tener una buena estructura de datos que nos permita, sí, darle servicio al usuario, pero también tomar inteligencia sobre eso
y actuar conforme lo que esos mismos datos nos vayan diciendo y que el producto vaya evolucionando conforme lo que los usuarios vayan pidiendo. En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial y la tecnología actual ha hecho que los servicios sean más personalizados, se adapten más a las necesidades de los usuarios, tanto del usuario final como de los canales y de las fábricas. Es correcto. De hecho, anteriormente las soluciones de inteligencia artificial nos llevaban muchísimo tiempo de entrenamiento, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho consumo de recursos y demás, ¿no? De hecho, estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial han requerido muchísima capacidad de procesamiento y muchísimo tiempo y esfuerzo. Sin embargo, yo creo que a partir de hoy nos toca explotar esos beneficios justamente porque ya crear modelos, personalizar algún tipo de inteligencia ya es muchísimo más sencillo. Entonces, por ende, ¿qué tenemos que hacer? Construir casos encima de todo esto que ya se llevó a cabo, o alguien más llevó a cabo. ¿Qué beneficios podría tener Latinoamérica? No sé, Colombia, por ejemplo, como un país emergente que está implementando inteligencia artificial y que gracias a la globalización está ofreciendo servicios diferenciales en el continente y a diferentes mercados. Yo creo que lo que tenemos que aprovechar es que tenemos que pensar diferente, ¿sale? Todos los aplicativos hoy, la inteligencia artificial nos permite conocer muy bien al usuario, nos permite interactuar con él, nos permite saber qué está pensando, nos permite interactuar con cosas. La inteligencia artificial viene de emular el comportamiento humano, ¿sale? Entonces, yo creo que nos toca empezar a entender los casos de uso que emulen el comportamiento humano y que por ende puedan justificar posteriormente un caso de negocio. Yo creo que una de las áreas de oportunidad más importantes es encontrar esos casos de negocio que puedan autofinanciar los esfuerzos en términos de inteligencia artificial y aprovechar todo este proceso que ya se hizo, todo este entrenamiento que ya se hizo con diversas tecnologías y empezar a explotar los casos que están encima de. Yo creo que no es momento de tratar de crear inteligencias artificiales de cero, sino más bien estar buscando cómo explotamos lo que alguien ya hizo y poder potenciar todo el desarrollo de nuestros aplicativos. Bueno, tú ahorita vienes de hacer unos cursitos en el MIT, son varios, tengo entendido, estabas haciendo uno en Machine Learning. Sí. Cuéntanos qué ojos tienen allá que podamos implementar acá en Colombia. Tal vez que está siendo un eje de pensamiento, de construcción, tal vez un paradigma que pueda implementarse en Colombia y transformar, no sé, las industrias, la toma de decisiones o el uso de datos. Yo creo que algo que vi mucho fue el tema de, anteriormente estábamos muy limitados por que cualquier tipo de análisis tenía que ser con data estructurada, ¿no? Data muy estructurada, muy clasificada, tenemos que hacer una limpieza exhaustiva para poder ejecutar todo esto. Hoy en día, con la inteligencia artificial y con un concepto que se llama base de datos vectoriales, podemos trabajar muy bien con data no estructurada. No estructurada me refiero a un documento escrito en un idioma diferente, a una fotografía, a un audio, a un todo. Entonces, anteriormente teníamos que dedicar grandes esfuerzos en clasificar toda esta información para poder tomar decisiones. Hoy creo que esa barrera se rompió y hoy podemos trabajar con la data como llegue y podemos empezar a tomar grandes insights a partir de esto. Yo creo que eso fue lo que a mí me voló la cabeza y ha hecho que ahora encontremos muchos casos de uso alrededor de qué hacer con la data que era difícil de alcanzar, que era la no estructurada. Y justamente en ese momento creo yo que uno de los retos es cómo como humanos pues lideramos un barco, en este caso una empresa, y unos servicios pues que se puedan ajustar a las necesidades de las personas. ¿Qué tan importante es el liderazgo en este momento que está viviendo la humanidad? Yo creo que el nuevo oro, así le llaman, son los datos, no el nuevo petróleo, creo que le llaman así. Y la verdad es que es cierto. Hoy yo he escuchado muchas veces que dicen, oye, es que no puedo hablar frente al teléfono porque me escucha. La verdad es que no nos escuchan. La verdad es que no necesitan siquiera escucharnos. Con saber en dónde estamos, qué hacemos, qué compramos, cómo seleccionamos un producto, saber incluso, por ejemplo, si yo de pronto en una temporada empiezo a comprar pañales claro. y productos de bebé, pues quiere decir que pues a lo mejor está cercano. Claro. Exacto. Y entonces eso lo que va a hacer es que me dirige hacia qué le tengo que ofrecer a mi usuario. Pero yo creo que muchas de las aplicaciones están desperdiciando esa data, ¿sabes?
Yo creo que es el momento en donde con todas estas herramientas que nos permiten disminuir muchísimo los esfuerzos en entrenar modelos de inteligencia artificial, es crucial que cualquier aplicativo que sea, aplicación o lo que sea liberado, debe de contar con data. Esa data debe ser analizada y esa data tiene que decirnos qué sigue. Yo creo que ya no nos tenemos que sesgar a que alguien nos diga qué quiere, sino cruzar los objetivos del negocio, cruzar lo que nuestros clientes quieren y entonces que eso defina siguientes pasos. ¿Alguna vez, digamos, tú ya llevas mucha experiencia en el área, pero alguna vez pensaste que ibas a vivir un momento como el presente en el que tenemos el Internet de las cosas? Ahorita pues estamos migrando de 5G, 6G, en el mundo se habla ya de 7G, pero estamos viviendo como una expansión, un boom tecnológico que avanza de una forma arrolladora. ¿Te imaginaste alguna vez vivir este momento y justamente la presión que conlleva, ¿no? También estar en la vanguardia. La presión es fuerte, la verdad es que no lo imaginé. Yo cuando era un niño y empezaba, yo estudié en electrónica y telecomunicaciones, y luego me moví al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Le llamo así, es el desarrollo. Yo lo veía muy lejano, pero típicamente entre la innovación ha venido siendo exponencial. ¿Qué voy con esto? Anteriormente, para pasar de telefonía alámbrica a telefonía celular, pasaron muchos años. Hoy en día, la verdad es que esas brechas se están quebrando. Entonces, yo creo de pronto que es importante para nosotros incluso que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes y ellos esperan confiar y esperan que nosotros les ofrezcamos qué hay en el mercado y demás. Es crucial probar la tecnología. Yo creo que ya estamos en un punto donde una presentación, donde una lámina ya no dice tanto. Creo que nos ha funcionado muy bien el tema de generar pruebas de concepto, experiencia, equivocarnos nosotros para que nuestros clientes ya encuentren un camino bastante tranquilo, bastante bien caminado, donde ya nosotros tengamos experiencia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, hasta dónde sí se puede llegar, hasta dónde no. Y yo creo que ese es el principal reto que hoy en día tenemos con este boom tecnológico. Y cómo nos mantenemos al día, probando, equivocándonos, aprendiendo y refinando. Ese tema es muy interesante y lo pongo mucho en el sentido de ciberseguridad. Antes tocaba un proceso de pedagogía, de decirle a los CEOs, antes creo que no estaba el CISO, por ejemplo, entonces antes tocaba decirle al jefe de una empresa, oiga, esto es ciberseguridad, así opera, tenga cuidado. Hoy ya hay un concepto mucho más generalizado, ya se ha hecho una pedagogía al respecto, que es mucho más fácil ya profundizar en herramientas que permitan desarrollar ciberseguridad, por ejemplo. En el caso de los datos es algo parecido. Y ahorita una de las cosas que usted habla es DevOps. Cuéntanos en este sentido que venimos hablando, cómo opera, para qué sirve y por supuesto a partir de la formación que hay, cómo se le puede sacar el jugo, mejor dicho. Yo creo que DevOps es colaboración. Yo lo defino rápidamente como cómo hacemos más fácil el trabajo de los demás. Y lo que menos hago yo al momento de platicar de DevOps es hablar de herramientas, hablar de cosas técnicas. Y muchas veces nos ha tocado encontrar que mucha gente piensa que únicamente es poner un pipeline y automatizar algo. Pero va más allá, ¿sabes? Va más allá en el sentido de conectarnos de el valor de negocio, lo que el negocio quiere, luego fomentar una colaboración entre los equipos, cómo, repito, hacer más fácil el trabajo de las personas de al lado en el ciclo de desarrollo de un aplicativo, cómo el QA se habla como el desarrollador, cómo el desarrollador se habla con la persona de ciberseguridad, cómo cooperan, cómo dejamos de tener cada quien su papiro o su serie de lineamientos por separado y cómo dejamos de actuar como aduanas y más bien cómo empezamos a actuar como equipos unidos, que al final del día lo que nos importa no es ser el mejor de ciberseguridad, ser el mejor desarrollador, ser el mejor QA. Nos importa tener el mejor producto, ¿no? Yo creo que eso es DevOps prácticamente, es cómo haces que la tecnología le dé valor al producto y no cómo le dé valor a personas o a áreas dentro de una empresa. Muy importante lo que dices porque además me recuerda, hace poquito estaba hablando con un alto mando de Schneider y justamente decía que uno de los retos de las empresas es cambiar de silos por modelos mucho más unificados, que dejen de actuar como islas para darle valor a los productos, a los servicios. Entonces creo que toda esta área de DevOps va muy
a la tendencia y al core que quieren los negocios, ¿no? Los C-Level, pero tengo una duda y es cómo entra en juego ahí Dragon Ball, cómo entra la pedagogía justamente para explicar esos temas. Me gusta mucho, fíjate, mis presentaciones tienen mucho lenguaje terrenal, ¿sabes? Yo creo que cuando entiendes un concepto es más fácil transmitírselo a las personas pues con analogías. Yo soy mucho de analogías. Entonces, de hecho, empiezo la charla de DevOps hablando de Freezer. ¿No? Freezer, creo que lo conocemos todos, o nuestra infancia nos permitió conocerlo. Y yo arranco primero haciendo una analogía de Freezer, tomando la palabra freeze. Y conectándolo con el tema de DevOps que dijiste ahorita, ¿por qué existe el freeze? Yo cuando inicié mi carrera, llegué a un lugar donde me decían, oye, es que hoy hay freeze. En esta temporada hay freeze y nadie puede tocar los sistemas. Inocentemente yo preguntaba, ¿pero por qué? Y me decían, pues, Javier, es obvio, porque es freeze. Y yo, ¿pero cuál es el problema? Es que el desarrollador toca los aplicativos y en una temporada tan alta puede tirar algo. Y yo decía, es que ese es el problema. ¿Por qué lo tiras? Y de ahí empecé toda esta investigación y todo este aprendizaje y todo esto de entender que nuestro enemigo es freeze, el freeze. Y DevOps se encarga o el DevOps bien aplicado se encarga de eliminar el freeze. Es prácticamente Goku. ¿Cuáles son en este momento los temas que más te apasionan de este ecosistema tecnológico? Ok, yo creo que las posibilidades de lo que con la IA vamos a ejecutar. La IA, la verdad, está arrancando. O sea, estamos en un momento crucial. Platicaba hace un momento con el CTO de la empresa que en esta ola de tecnología hoy nos encontramos justamente arrancando. La cantidad de casos de uso que van a venir va a ser impresionante. Hace muchos años yo conocía a un contador que él me decía, cuando llegó Excel, algunos contadores dijeron, no, eso no sé qué sea, yo sigo utilizando mis libros. Y algunos pocos dijeron, a ver, vamos a ver qué es esto. Y empezaron a utilizar Excel y ellos que empezaron a usar Excel, empezaron a tener más clientes. Y empezaron a tener más clientes al mismo tiempo. Y la gente que no lo hizo, pues empezó poco a poco a ser más lento y a captar poco mercado. Yo creo que ese Excel hoy en día es la inteligencia artificial y las personas que no ocupemos la inteligencia artificial porque no creemos, porque nos da miedo, porque no lo entendemos, vamos a ser más lentos. Y quienes se suban a este barco, que es lleno de posibilidades, estamos arrancando y es crucial identificar estos casos, en lugar de tenerle miedo y pensar que me va a reemplazar, es cómo abarco más, ¿sabes? De hecho, el que no esté en ese barco, pues justamente se va a quedar atrás, como se quedaron los que estaban haciendo la contabilidad a mano, por ejemplo. Ahorita tú tocas un tema que está muy, digamos, en los medios de comunicación, ¿no? Y justamente Yuval Noah Harari, un escritor prolífico, pues lanzó su nuevo libro que se llama Nexus, en el que habla de la inteligencia artificial y el humano. Todo esto remite un poquito de ciencia ficción, ¿no? Pero ¿tú crees que en algún punto la inteligencia artificial va a reemplazar al humano o siempre el humano va a estar al frente de la inteligencia artificial? Fíjate que si hoy en día comparas el cerebro humano con la inteligencia artificial, hay una diferencia abismal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesita o qué necesitaron estas grandes inteligencias artificiales para ser entrenados? Mucho GPU, mucha energía, muchísima energía y muchísimos ciclos de procesamiento. Y nuestro cerebro trabaja con alimento, tiene muchísimo más capacidad de procesamiento y memoria, y solamente necesitamos alimento y agua. La capacidad o el calor que generó la inteligencia artificial al momento de ser entrenado es muy, muy grande. Esta máquina que tenemos aquí adentro, llamada cerebro, creo que es de las máquinas más perfectas. Poco calor, poca energía que necesitan para poder coexistir y cómo va renovando todo esto. Yo veo difícil, sí, que sea un reemplazo. Yo lo veo más bien como una prótesis, ¿no? Y una prótesis que sí tiene que ser adoptada, que tenemos que sin duda hacer parte de nosotros, pero yo más que un reemplazo lo veo como una prótesis de tecnología avanzada que nos va a poder permitir llegar a lugares que no nos imaginamos y hacer cosas que jamás pensamos. Y ese tema me lleva también a recordar un poco el avance de los científicos de datos en los 70s, 80s, antes de que hubiera como ese freeze que hubo.
pero justamente el tema neuronal, el análisis casi que biológico para crear ahorita los LLMs, pues fue fundamental, ¿no? Entender cómo funciona el cerebro, cómo lo podemos extender de una forma biológica a una forma artificial. Igual me parece increíble porque pues lo hemos hablado ahorita con otras empresas y es cómo también puede ayudar a la educación, a la accesibilidad, acceder a conocimiento, a democratizar muchas áreas de posibilidades y de desarrollo. Tengo dos preguntas para finalizar. No son las más difíciles, tal vez son las más personales. Y la primera tiene que ver con retos. ¿Cuál ha sido el reto más importante que has asumido este año y cómo lo has logrado resolver? Yo creo que el principal ha sido cómo sacarle provecho a la IA, pero más allá de yo como persona, cómo poder hacer que las personas adopten la IA, romper los miedos, pensar más adelante, más allá, ¿no? Como que esa explotación de la inteligencia artificial ha sido como de los principales retos, cómo modelar algo que haga sentido, cómo modelar una oferta, cómo explicarlo también ha sido complicado, cómo encontrar un valor y cómo hacer que todas las personas hoy en día le dejen de tener miedo, se puedan subir a este barco de la inteligencia artificial y cómo puedan sacar provecho. Yo creo que ese ha sido el reto tecnológico más importante en este año, pero creo que vamos bien. Cuando organizas tus ideas, ¿cómo lo haces? Porque veo que pues, tú tratas de ser un pedagogo en la medida de lo posible, pero tal vez tienes algunas notas, haces un mapa mental. ¿Cómo te organizas para asumir los retos que vienen y van todos los días? Fíjate que a mí me gusta mucho, soy muy hands-on en los términos técnicos. De hecho, hace poco estábamos bromeando que hasta en los aviones luego ahí vengo escribiendo, vengo haciendo cosas, porque me gusta mucho meterme a entender muy bien cómo funciona algo y mucha práctica y mucho ese tipo de cosas. Entonces yo creo que la manera que me ha funcionado muchísimo ha sido la de dividir los problemas en pequeñas partes. He tenido mucha gente que me ha ayudado como incluso a pensar diferente en la parte de cómo es negocio, cómo es la parte técnica, cómo es la parte evolutiva, cómo escala, cómo todo eso. Entonces yo creo que la mejor manera ha sido de tratar de dividir los problemas en pequeñas partes y luego cómo cada una de esas partes empezar a abordarlas o atacarlas. Y te tengo que confesar también que desde la salida de la inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo a entender incluso algunos aspectos y cómo incluso puedes explicarlos a un foro con ciertos skills, con ciertos conocimientos y me ha ayudado muchísimo también a poder definir ofertas y cosas por el estilo. Y para finalizar, ¿quién ha sido ese líder o esa lideresa que te ha inspirado en esta carrera tecnológica? No puedo decirte un nombre porque voy a quedar mal con los demás, pero han sido muchas personas y la verdad es que yo creo que incluso en el pasado yo conocí varias personas que me empezaron a enseñar cómo no se deben de hacer las cosas. También gente que conocí y me enseñó a cómo sí se deben de hacer. Gente que he conocido en Axity, que es cómo le sacas provecho, cómo lo puedes convertir en una oferta de valor, cómo eso puedes traducirlo a un lenguaje de negocio. La verdad es que no te podría decir una sola persona, han sido muchísimas. Yo creo que la mayor parte de las personas que me han ayudado a fortalecer todo esto que hemos logrado hasta ahorita, creo que sí han estado en Axity, tal cual, pero no te puedo decir un nombre porque voy a quedar mal con los otros, pero ha sido un aprendizaje muy, muy bueno. La cereza del pastel, esta sí es la última, ya, sí. Arribita del pastel. Este mes vamos a hablar mucho de Smart Cities, el futuro de las ciudades que están mediadas por conectividad, desarrollo, datos y toma de decisiones en tiempo real. ¿Qué futuro tiene Bogotá para ti en este ecosistema de construir ecosistemas digitales, artificiales, mucho más eficientes, ágiles y por supuesto que le ayuden a los ciudadanos en su día a día? Yo creo que estamos en el momento perfecto, porque conociendo la ciudad, conociendo a algunos clientes, tuve oportunidad de platicar con muchos de ellos, yo creo que las problemáticas no son tan diferentes, ¿no? En muchos lugares, no son tan diferentes. Y hoy en día es tan fácil tener tanta conectividad, hoy en día es tan fácil detectar cuando una persona hace un movimiento, cuando una persona hace algo, cuando una persona toma una acción en algún lugar, si entró a un punto, si fue a otro, que
yo creo que se hizo mucho más sencillo. Yo creo que en los aplicativos que he estado visitando hoy hay muchas oportunidades tanto para corregir errores del pasado. También hay algunos clientes que hoy en día están pensando en cómo modifico mi negocio, otros que están pensando cómo actualizo mis aplicaciones. Yo creo que en ese cómo actualizo mis aplicaciones, sin duda deben de estar ahí cómo recopilo los datos, cómo les doy sentido, cómo los uso a mi favor. Entonces hoy en día, en una ciudad tan grande como esta, yo creo que prácticamente es darle esa seriedad, aprovechar el momentum que muchos están teniendo, que van a renovar, que van a hacer upgrade de sus sistemas, para no dejar de lado ese tema de los datos y sobre todo contar con estrategias que no resulten en algo súper complejo, porque ya tampoco es algo súper complejo, ¿sabes? Entonces, yo creo que estamos en el mejor momento y que se puede lograr fácilmente. Para nuestra audiencia, una reflexión. Tú hiciste muchas preguntas con el cómo. Hay mucha filosofía también detrás. Hay mucho pensamiento detrás de lo que uno cree que ya está resuelto. Entonces, también es el momento como para uno decir hacia dónde vamos. Pues justamente es el momento perfecto para hacerse esa pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Y por supuesto, ¿qué aliado voy a tener en ese recorrido tecnológico, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista, C-Level. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos.